Y este último café tiene que ver, Mercedes, con lo que sucedió el 17A, Ayer, en esta marcha multitudinaria que estuvo presente en todo el país. Así es, en distintos puntos del país. Lo estuvimos mostrando acá con imágenes de la gente que se convocó en diferentes puntos, convocó por las redes sociales, pero bueno, que se hizo de una manera masiva en diferentes lugares. Los objetivos de esta marcha, bueno, variados, y hay también como una controversia con respecto al objetivo de esa marcha. Pero para charlar sobre este tema, vamos a conversar con Jeremías Biglia, que es comunicador social y analista político. Jeremías, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto. Un placer. Y también con Nicolás Forlani, quien es politólogo, becario doctoral del CONICET. ¿Cómo te va, Nicolás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mariano, Mercedes? Buenos Jeremías, días. un saludo a los televidentes también. Bueno, la gran pregunta es, se lo decía Mercedes, las consignas son variadas, la convocatoria fue difusa, es decir, una situación bastante atípica a la hora de estar presentando una marcha como la que se dio, multitudinaria, masiva, en plena pandemia, pero con estas condiciones bastante extrañas, ¿no es cierto, Jeremías? Sí, hay un pensador, un sociólogo español, Manuel Castells, que todos nosotros que venimos del campo de la comunicación lo trabajamos y mucho, que habla de wikirevoluciones, ¿no? En estos fenómenos, en estas marchas, en estos fenómenos colectivos de protesta social, en donde los contenidos son múltiples y los enojos provienen de distintos orígenes. Me parece que lo que se vio en el día de ayer estuvo muy relacionado con este concepto de wikirevoluciones. Creo que se vieron la posibilidad de manifestar un conjunto muy heterogéneo de demandas en donde no se percibía un denominador común. No. Y creo que partiríamos de un error subestimar a esta protesta, tanto por parte del gobierno como parte de la oposición. Creo que fue un mensaje político y un mensaje desde lo representativo para ambos, en cierta manera, porque por supuesto la mayor de los enojos, en cierta manera, las demandas iban dirigidas hacia el gobierno, pero a su vez este tipo de manifestaciones también expresan la incapacidad que ha tenido la oposición para el manejo de la agenda en estos temas. Así que creo que me parece que la capacidad interpretativa y política de cada una de los ambos sectores debería tener en cuenta con lo que está sucediendo en este sentido. Por supuesto, otro tema para discutir era la pertinencia debido al contexto en el que estamos desde el aspecto sanitario, por supuesto, ¿no? Pero bueno, creo que lamentablemente las sociedades han estado en un estadio de fatiga, en un estadio de enojo colectivo, que como bien decíamos, en Latinoamérica y en el mundo, y sobre todo en Latinoamérica, el conflicto social estaba encuarentenado, no era que había desaparecido. Bien. Veníamos de situaciones de inestabilidad política en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Argentina, incluso también con niveles de conflicto social muy marcados, y por supuesto en este juego de la representación política está más que claro que hay dos polos que solemos utilizar la palabra directa para definirlos, que bueno, se disputan un margen muy diminuto de la población para ver quién puede constituir una mayoría social y política, ¿no? Nicolás, ¿cuál es tu mirada sobre lo que pasó ayer? Y no es la primera vez, porque ya hubo otras marchas también en meses anteriores. Sí, efectivamente. Bueno, recién estábamos escuchando el informe del Ministerio de Salud, expresando lo que todos ya conocemos, una situación crecientemente riesgosa en términos sanitarios de la posibilidad de colapso del sistema de salud pública en función del aumento vertiginoso de los casos de COVID-19. Y la verdad que en términos de honestidad intelectual, lo primero que tengo que advertir y remarcar es que movilizaciones como la de ayer lo que pone en evidencia es la falta de un sentido de responsabilidad ciudadana y de ausencia de sentido de comunidad de una parte de la sociedad que se ha movilizado. Lo digo porque efectivamente aglomeraciones como la de ayer son focos de contagio realmente muy importantes y pueden llevar a potenciar el colapso del sistema de salud pública. Y con ello verse afectado no solamente quienes se manifiestan, sino el conjunto de la sociedad. Pero claro, expresarlo quizás en estos términos sería, desligar de responsabilidades a un sector de la oposición, de la dirigencia política, de la dirigencia empresarial y mediática de la Argentina, que ha fogoneado y que ha alentado este tipo de movilizaciones, y que en verdad lo que ponen en evidencia es que estos sectores no encuentran, y tal vez lo que sea peor, no eligen otra forma de confrontar con el gobierno nacional que no sea apelando a discursos de odio que vulneran toda posibilidad de diálogo democrático, ¿no?
Nicolás, decía Jeremías, coincido, lo manifestábamos, las demandas heterogéneas. Allí estuvo presente la anticuarentena, pero también muy fuerte la reforma judicial. Esto es una avanzada desde la política, lo toma la oposición como una de las banderas hoy por hoy para esta marcha. Con Vicentín se dio marcha atrás. ¿El gobierno debería estar observando esta situación, este reclamo que hubo, que fue masivo y contundente en el día de ayer para este tema? ¿O qué pensás, cómo va a seguir la historia? A ver, yo lo que visualizo es que hay un discurso común, a diferencia de lo que planteaba recién el colega. Creo que este discurso de odio es muy visible y transversal de los distintos actores que se han movilizado el día de ayer. Puntualmente, en lo que refiere a la reforma judicial, la verdad que cuesta encontrar cuál es la crítica en términos republicanos. En verdad hay un proyecto por parte del Ejecutivo Nacional que apunta a intentar desconcentrar y a generar mayores niveles de transparencia del Poder Judicial, pero que en definitiva va a ser un proyecto que va a atravesar el recinto de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y donde la oposición y los distintos bloques, incluso al interior de la coalición que forma parte del gobierno, podrá indicarle o realizarle distintas críticas y aportes para que salga un proyecto mejor del que presente el oficialismo. Por lo tanto, no veo la posibilidad allí de un cuestionamiento en términos republicanos. Diferente sería si el gobierno nacional hubiese apuntado a una reforma del Poder Judicial apelando a la vía del decreto. Bueno, es lo que en verdad intentó hacer, por ejemplo, Mauricio Macri al intentar, recordemos, designar a un miembro del Poder de la Suprema Corte vía decreto, vulnerando sí todo principio republicano, ¿no? Jeremías, también en esto la oposición, que si bien no se enmarcó directamente como organizadora de estas manifestaciones, algunos referentes de Juntos por el Cambio sí se hicieron presentes, como por ejemplo Patricia Bullrich. Pero por otro lado, Larreta, Gerardo Morales, dijeron que no, que ellos no estaban de acuerdo con esta forma de manifestarse. ¿Cómo lo ves vos a esto de la oposición también, que se vio como resquebrajada en esta manifestación de ayer? Sí, por supuesto. Sin duda que en continuidad con este concepto, esta idea del discurso del odio, creo que está encolumnado en un proceso de radicalización de la situación de polarización política por la que transita el país, en lo que me parece que los dos máximos exponentes de este escenario político son Mauricio Macri y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Creo que en ambos sentidos ellos representan los dos polos opuestos de la radicalización y contexto de radicalización política que existe en Argentina. Con esto lo que quiero decir que quienes tienen responsabilidad de gobierno o quienes tienen responsabilidad de mandato, tanto en la oposición como en el oficialismo, por supuesto, siempre buscan la intención o tienen la intención de establecimiento o la búsqueda de consensos y de acuerdos conjuntos. Creo que la administración del miedo y en esta posibilidad de no percibir el miedo siempre ha tenido un impacto sobre lo sanitario, y la mayor preocupación hoy pasa por quien tiene responsabilidad de gobierno, la cuestión sanitaria, por supuesto, ante el riesgo inminente de un colapso de nuestro sistema de salud. Pero bueno, además de eso, tampoco creo que sería el único elemento para decir de lo que pasa que los moviliza el discurso del odio, y por supuesto que tampoco son sujetos en donde los medios de comunicación les tienen que decir cómo deben pensar. Claro. Yo en cierta manera sí considero que hay preferencias ideológicas existentes por anterioridad, pero estamos hablando también de demandas y necesidades que tienen larga data en la República Argentina, como es la intromisión del Poder Ejecutivo en la justicia, como es la corrupción, como es la pobreza, como es un sinfín de demandas que, bueno, en cierta manera retomo este concepto de erosión democrática, una sociedad que va absorbiendo cada vez más determinadas cuestiones hasta que llega a una instancia de estallido social, tanto por derecha o por izquierda. Quiero compartir con ustedes un mensaje, en este caso de Susana, es una persona que no está de acuerdo con lo que ocurrió ayer. Ella que dice: propongo que los que hicieron la marcha vayan a hacer tareas comunitarias en hospitales, en barrios, en merenderos, dado que piensan que hacer la cuarentena es un capricho del gobierno, dice Susana, que es una opinión en contra de lo que ocurrió. Hay muchas opiniones que están a favor, claro. Nicolás, mucho se analiza la composición de la marcha, es decir, quiénes marcharon, cómo estaba compuesto, cuál era el núcleo fuerte.
¿Hubo una composición variada o es netamente el votante de Juntos por el Cambio, ese voto que ha quedado con un porcentaje muy elevado en las últimas elecciones? ¿O se ha sumado, como por ejemplo en Vicentín, que podía verse que alguno que haya votado a Alberto Fernández por ahí, por esa actitud o por esa acción muy particular, había manifestadose? En este caso es distinto, no sé si tuvieron tiempo de estar analizando, de viéndolo, Nicolás. A ver, en primera instancia, remitiéndome al mensaje de Susana, digo, me parece que hay una realidad social sumamente compleja y que exige, insisto, mayor responsabilidad ciudadana. Y en este sentido está claro que hay una pluralidad de demandas insatisfechas, de que hay una pluralidad de necesidades que tiene el pueblo argentino, pero que no se van a resolver bajo este tipo de movilizaciones. Me parece que hay que tratar de explorar otras formas, otros repertorios para poder expresar las necesidades del pueblo. Digo, me parece que los sectores populares en la Argentina, con las ollas populares, están poniendo en evidencia que hay una dificultad manifiesta para la sociedad argentina de poder llegar a incluso alimentarse, pero lo hacen de una manera propositiva. Respecto a tu pregunta, Mariano, creo que efectivamente en la Argentina buena parte de la dinámica política se explica por la relación entre peronismo y antiperonismo. Y hay un sector de la sociedad, probablemente del orden del 15, el 20 o el 30%, que no se define en términos de un proyecto propositivo de país, sino en función de una negativa a los gobiernos populares y que se repite, sin más, en distintos países de América Latina. Yo creo que, de todas formas, lo que se observa es que hay un masivo apoyo. A ver, si uno tuviese que pensar en cuál es la movilización más importante, diría un gran filósofo que está moviendo, un gran psicoanalista, perdón, que está moviendo, en este caso, el gobierno nacional, bueno, es el apego a una medida, la cuarentena, que ha encontrado sus distintos bemoles, porque en verdad la cuarentena rígida fue los primeros 15 o 20 días. Luego, en distintos distritos del país ha habido mayores y menores grados de flexibilidad, ¿no? Se tiene que hacer una lectura, Jeremías, de esta... Vos creo que lo mencionaste en el comienzo. El gobierno tiene que estar atento a esta situación, a esta movilización. No la tiene que dejar pasar, no tiene que dejar llevarse por el discurso, que yo estoy absolutamente de acuerdo, me parece un despropósito haberse manifestado en este contexto, digo desde el punto de vista sanitario. Pero desde lo político, ¿tiene que atender a este llamado? Yo considero que sí. A partir de eso, incluso empiezan a surgir también un conjunto de dificultades en este sentido, tanto para Rodríguez Larreta como para Alberto Fernández, a raíz de las iniciativas que han tenido de ser o partir de posiciones equilibradas o de posiciones consensuadas, los ha sometido a críticas dentro de su propia fuerza política, en ambos sentidos, incluso con el caso de la justicia, que pareciera ser una reforma judicial impulsada por la vicepresidenta y no por el presidente de la Nación, que estaba claramente sometido a una agenda política totalmente distinta a esta, que pareciera ser en contexto actual ajena a la realidad. Más allá de eso, por supuesto que siempre discutir una cuestión tan fundamental como es uno de los poderes del Estado, lo básico sería mostrar disponibilidad al debate y establecer los marcos de acuerdo necesarios para llegar a un bien común. Pero sí me parece que el gobierno debe considerar que esta marcha, lejos de tomarla como echar culpas por contagios a las personas que participaron de ella, me parece que debería verlo como la necesidad de construir un marco de acuerdo político y el establecimiento de un discurso político distinto en Argentina que ponga límite a la radicalización política, a la tendencia que estamos teniendo como sociedad. Bueno, les queremos agradecer a ambos por este tiempo. Los vamos a convocar seguramente en otro momento para seguir conversando de esto que recién empieza, que hay mucho todavía para seguir debatiendo y charlando. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Que tengan buena semana corta.